Sin duda, el terremoto y maremoto de Valdivia hasta hoy es reconocido en todo el mundo como el más violento, con sobre 1000 muertos y más de 500.000 damnificados. En medio del río Valdivia emerge el mástil del buque El Canelo, un barco que sucumbió ante el terremoto y maremoto de Valdivia. 10 tripulantes iban a bordo, 4 de ellos murieron en ese momento, 6 se salvaron. Uno de ellos hoy, cerca de 40 años después, recuerda los dramáticos momentos vividos en esa tragedia. Nosotros estábamos en la máquina abajo, digamos, abajo en el fondo del barco, adentro, haciendo una reparación, y sentimos ese ruido, como que parece que rasguñaban debajo del casco del barco, parece que te dan piedra. Entonces yo le dije, ¿qué pasa esto? El maestro me dijo, hay temblor, pues. Subía hacia la cubierta del barco y me di cuenta de que había algo extraño, porque los árboles de afuera se movían y había unas casas chicas que estaban en el corral que daban vueltas, caían hacia abajo. Lo que vivieron estos tripulantes parece ser un pasaje de la película Titanic, pues cuando todos se aprestaban a subir a los botes salvavidas, los encargados del barco le pararon su intento. Iba bajando por la escala y fui amenazado con un revólver por el primer piloto. Lo hizo para mantener, digamos, la disciplina. Me hizo volver para arriba. Yo voy subiendo para arriba para el barco, viene la ola y sacó el barco y lo sacó para este lado. Así que no habría cansado, no me habría salvado tampoco, porque había tirado al agua, a la tierra. Mientras llego al cerro, el agua me iba a alcanzar. Habíamos muerto todos, porque yo de abajo me habían bajado todos, habíamos muerto todos. Cuando los valdivianos pensaron que la tragedia estaba desapareciendo, debieron enfrentarse a otro hecho dramático, consecuencia del terremoto. Pero el terremoto remeció todo, provocó un derrumbe y la boca del viñedo fue tapada. Entonces el viñedo empieza a subir el agua, a subir el agua, a subir el agua, a subir el agua. ¿Qué había que hacer? Evitar que se derramara, porque ese derrame iba a arrastrar todos los otros lagos, se iba a aplastar absolutamente a Valdivia, hasta que se logra el triunfo de la ingeniería, abren un cauce y el agua empezó. La experiencia de Valdivia resultó un cataclismo. Hilde Norman, dueña de verdaderos documentos fotográficos, lo refleja en sus recuerdos que algún día publicará. ¿Usted cree que uno se puede autopreparar para enfrentar una situación de este tipo? No se puede preparar. Yo viajo mucho a Corral todavía porque todos dicen, ¿cómo es posible que tú viajes a Corral con todo lo que has pasado? Y me gusta, y voy seguido a Niebla, a Corral, en fin, y lo primero que me echo al bolso es mi máquina para tomar fotos. Y ese día no sé qué fue lo que me pasó, que no lo hice, fui de malas ganas. Algo me decía, no sé, nunca pensé en esto. Pero fíjense ustedes que ese día no llevé mi máquina, pero quizás no hubiera sido capaz de tomarla. En esta situación no. Hubiera podido tomar la foto ya cuando había pasado todo, pero cuando se venía la ola encima de uno no creo que haya sido capaz de tomar la máquina y tomar la foto. No creo, ¿para qué voy a estar diciendo? No. Yo me voy a una base bíblica que dice que terremotos habrán por los lugares. Entonces aquí ya pasamos, y lo pasamos muy duro, y fuimos muy castigados por nuestra rebeldía. Y entonces ahora mucha gente se volvió hacia Dios, y bueno, ¿y cuántos habrán pidiendo por nosotros también? Como decíamos, es fundamental sacar enseñanzas de estas experiencias históricas. Pero ¿estamos hoy realmente preparados para enfrentar la violencia de una naturaleza tantas veces adversa? Con esto regresaremos en un momento. Chile es un país sísmico, está bien, pero no basta. Tomar conciencia de nuestra realidad es solo un primer paso. Lo importante es que esto impulse medidas de prevención. Aunque resulta increíble, la red de medición sismológica de que disponemos hoy no cubre más del 10% del territorio. Sin duda, una seria falencia para quienes deben tratar de evaluar y predecir estos fenómenos. Pero, desgraciadamente, esta no es la única área en que tenemos tareas pendientes. El informe de Marcela Abusleme.
experiencia dramática. Son momentos de pánico para los que nadie está lo suficientemente preparado. En este caso, sin embargo, se trata solo de un simulacro. Experiencia que en Japón acostumbran a realizar para mantener a la población entrenada ante los caprichos de la naturaleza. Caprichos que ya en muchas oportunidades les ha tocado enfrentar. Los nipones no dejan nada al azar. Se han preocupado de experimentar mucho en sus construcciones para fortalecerlas al máximo. Una de las pruebas se ha hecho con esta técnica norteamericana que plantea construir sobre una especie de amortiguador de caucho que reduce el impacto de los movimientos sísmicos. En Chile, pese a que estamos igual de expuestos a estos fenómenos, hay un solo experimento con esta técnica. Se trata de la Villa Andalucía de la comuna de Santiago Centro. No es con un ritmo, sino que así, no en remesón fuerte, sino que un balancín. Se ha comportado bastante bien, pero yo no la veo como una solución masiva en el corto plazo. ¿Por qué? Por el costo. Las normas de edificación han tenido que ser paulatinamente mejoradas en Chile. Tras el terremoto del 39 en Chillán, se comenzaron a hacer casas más resistentes. Se prohibieron las albañilerías simples, es decir, solo de ladrillos, y se hizo obligatorio el uso de pilares y cadenas. Se desincentivó además el uso del adobe. La norma nuevamente se corrigió en 1993, zonificando el país de acuerdo al tipo de terreno. Es por ello que en general las viviendas resisten bien en Chile los fenómenos sísmicos. Hay obviamente excepciones, como el recordado edificio El Faro de Reñaca, que en el terremoto de marzo de 1975 se transformó en una especie de símbolo de lo que no debiera suceder en un país ya acostumbrado a convivir con el peligro. Definir si una construcción es lo suficientemente sólida como para soportar un movimiento sísmico fuerte es vital. Es información clave para determinar si será mejor permanecer dentro o fuera del hogar durante un sismo. Según los entendidos, un buen indicador para detectar si su casa es segura son las ampliaciones. Cada vez que alguien le ha metido mano a la casa, ha abierto vanos, muros, ha hecho una ampliación, le ha puesto segundo piso, eso puede ser un síntoma de que podría haber quedado alguna debilidad ahí. Pero son los mismos terremotos quienes mejor enseñan qué es lo que se puede hacer y qué no en materia de construcciones. Así ha sucedido también en Japón, país que lleva el liderazgo en la investigación del rubro. Allí, por ejemplo, los hormigones de sus edificios estaban reforzados con estribos de 30 centímetros de separación. Un fuerte sismo demostró, sin embargo, que esta fórmula no garantizaba la resistencia suficiente. En consecuencia, la norma decidió reducir la distancia a 10 centímetros. Sin embargo, hubo que esperar un nuevo terremoto para constatar que la medida no bastaba por sí sola. En este edificio, por ejemplo, sus columnas de sustentación cumplían las reglas, pero tampoco soportaron. La razón es que el diseño del edificio había contemplado demasiados ventanales en la base, debilitando la estructura. Otra moraleja para las futuras obras. Los mexicanos, por ejemplo, pagaron caro por construir sin precauciones. En el año 85, un devastador sismo arrasó con lo que encontró a su paso. Los edificios se desplomaron y miles de personas murieron atrapadas entre los escombros. Los terremotos son implacables. Por supuesto, ni siquiera respetan estructuras tan indispensables como la de un hospital. En Ciudad de México, además de la impotencia de ver a miles de heridos requiriendo atención, los médicos debían decidir si abandonar o no el centro asistencial que podía seguir desplomándose. Yo siento que el edificio está bastante dañado, está fracturado. Pero estamos causando pánico constantemente a los pacientes. Las situaciones extremas nos exponen a vivencias difíciles. Estar preparado puede cambiar sustantivamente nuestra capacidad de reacción, haciéndola más rápida y eficaz. Los nipones tienen especial conciencia de ello
y han demostrado una preocupación por educar a su población para que esté siempre alerta a lo que puede suceder. Este, por ejemplo, es un centro de información sísmica en las afueras de Tokio. Aquí, con simuladores y juegos didácticos, cualquier vecino puede familiarizarse con lo que significa un sismo de magnitud y con todas las medidas de seguridad que cualquier ciudadano debe conocer para afrontar una emergencia. Una realidad muy lejana a lo que sucede en Chile, a pesar de que somos un país en permanente riesgo. La verdad es que no es mucha la información que la gente maneja respecto a qué hacer frente a estos desastres. Evalúe dónde están sus zonas de seguridad y sus zonas de riesgo. Chequee dónde está cada una de las instalaciones que puede constituir un peligro frente a un movimiento sísmico de envergadura y establezca vías de evacuación hacia zonas seguras. La liberación de energía que se produzca en el acomodamiento de las dos placas tectónicas, la sudamericana y la de Nazca, es variable y va a definir la intensidad del sismo. Puede llegar incluso a partir de la tierra, situación que se genera por diferencias en el terreno. Por ejemplo, si este está conformado por una capa rígida en su superficie y otra más débil abajo, el movimiento vibratorio parte el suelo. Para evitar ser protagonista de un fenómeno devastador que se deje caer de sorpresa, hay que ser cauteloso. Porque si bien es el norte de Chile el que tiene la más alta probabilidad, esta sigue siendo una probabilidad. Y los entendidos aclaran que toda la costa chilena está expuesta a un fenómeno telúrico intenso. Eso incluye norte y sur del país. ¿Qué pasaría si en vez de un terremoto en la primera y segunda región tenemos un terremoto de una comunidad chilena que cree que el próximo terremoto no les va a tocar a ellos sino al norte? Nosotros no podemos trabajar sobre esa teoría. Nosotros trabajamos con Chile entero porque Chile ha tenido terremotos en todo su territorio. La tecnología disponible y el estado de investigación científica no permite pronosticar terremotos para fechas ciertas. Los expertos no podrán dar certeza de que mañana, el próximo mes, ni siquiera el próximo año estaremos en una situación de este tipo. Lo que sí es preocupante es que Chile ni siquiera cuenta con los equipos más avanzados que existen en el área sismológica. Menos posibilidades de registrar correctamente los eventos para así aprender de ellos. La cobertura que actualmente tenemos sobre el territorio nacional no supera el 10% del total del territorio nacional. Se espera que recién el próximo año se adquiera una red sismológica nacional con instrumentos instalados en 15 puntos conectados vía satélite. Como es usual, los caminos en estas circunstancias se cortan. La incomunicación es la primera consecuencia de un sismo fuerte. Hay un terremoto en algún lugar del país, los celulares desaparecen en esa zona, los teléfonos tradicionales más, la fibra óptica en algún lugar se corta, como pasó para el caso de Punitaqui, de tal manera que a menos que tengan señales de humo o comunicaciones vía satélite, se quedan sin comunicación y nadie sabe lo que está pasando y en qué lugar pasó. Afortunadamente, estas experiencias en el último tiempo han ocurrido a kilómetros de distancia de nuestro país, pero nada nos asegura que no nos tocará en un futuro próximo. ¿Vamos a dejar que un fenómeno de este tipo nos sorprenda o nos decidiremos de una vez por todas a esperarlo preparados?